You have been had. Oh, really? I don't want to know anything about your past, baby. You think I was telling you the truth? Maybe. Maybe. I'm a Red Riding Hood and you're the wolf. Ya habéis visto esas escenas maravillosas ahí como la medio teta y todo el tema insinuante con la colcha. Marlon Brando, María Schneider, Último tango en París. Hemos puesto una escena suave porque Nagoria Azurmendi, que últimamente parece Santa Teresa de Jesús, no nos ha dejado poner la escena central de esa película en la que hay un actor protagonista que es la mantequilla. Una escena super fucking bullying in the night, super porno, super cochina, de esa película maravillosa que se llama Último tango en París, dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por dos monstruos de la interpretación, Marlon Brando y María Schneider. María Schneider, que desgraciadamente el 3 de febrero de hace muy poquitas semanas se ha muerto con 58 años y un cáncer galopante. Ha dejado este mundo, desgraciadamente, dejando cumplidas 3 de sus últimos deseos. Ha pedido que antes de que en el mismo funeral de su muerte, lógicamente en su funeral, se interpretase La Pasión según San Mateo de Bach, y según cuenta Alain Delon, que el otro día leí en el periódico, se cumplió su primer deseo. Su segundo deseo, que se incinerara su cuerpo en el Père Lachaise de París, que sabéis que es un cementerio maravilloso. Y el tercer deseo, que además nos atañe a todos porque está bien cerca, es que sus cenizas se aventaran en Biarritz, que es lo que ha pasado. A María Schneider le han aventado las cenizas al aire en Biarritz y estoy seguro que está aquí en el ambiente con nosotros. Viene a colación esta película del Último tango en París, entre otras cosas porque lógicamente es una película guarreta, una película en la que había bueno, no es guarreta, es una película muy ñoña, un poco absurda, pero bueno, con una escena muy, bueno, pues muy erótico festiva en la mitad de la película, por la que muchísimos de todos vosotros, porque yo en aquella época era muy pequeño, cruzasteis la frontera a bordo de vuestros Renault 4, SEAT 131 Super Mirafiori y todos esos coches horribles con el gabán ese de lana, ibais a Hendaya y a Biarritz a ver esa película. Y es una película, bueno, pues que muchos de vosotros recordaréis con esa escena guarruna, con esa escena guarreta. Lógicamente, como estamos hablando de guarrerías, lo que vamos a hacer en este programa que se llama Robin Hood Atracón a mano armada es aplicarnos y hacer 3 aliños guarros, que para eso hoy estamos homenajeando a María Schneider en este programa. Y vamos a hacer un aliño guarro de limón, un aliño guarro con yema de huevo y un aliño guarro con yogur. Van a ser 3 aliños distintos que se preparan muy fácilmente para condimentar 3 ensaladas distintas. Y luego en la primera parte del programa, después de toda esta guarrada de la mantequilla y todo el tema attacking bullying in the fucking in the night, lo que vamos a hacer es una chuleta de cerdo maravillosa en un sauté con un poco de mantequilla, ajos y tomillo, y sobre todo le vamos a escoltar con una salsa de queso muy fácil de hacer. Sois muchísimos los que me habéis pedido que hagamos una salsa de queso sencilla y hoy la vais a ver en este programa que se llama Robin Hood Atracón a mano armada. Salir a relleno de la escalera con vuestro bote de mantequilla, decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood Atracón a mano armada, volver al sofá, poneros la manta, hacer fucking bullying in the night dentro de la manta, coger el cubata, coger la tónica, coger el gin tonic, coger el café o lo que tengáis, estar atentos, sobre todo coger papel y boli y anotar lo que vamos a hacer porque lo vamos a pasar bien y sobre todo vais a aprender buenas recetas. Poco más. Viva el Último tango en París, viva Marlon Brando, viva Bernardo Bertolucci y sobre todo que Dios tenga en su gloria a María Schneider. Robin Hood. Bueno, según cuentan, María Schneider no levantó nunca cabeza de la interpretación de ese papel y por lo visto se sintió engañada tanto por Bernardo Bertolucci como por Marlon Brando para forzarle a hacer esa escena que en principio por lo visto no estaba prevista en el guión. Así que pasó a la historia por esa escena, bueno, con la mantequilla knacking bullying in the fucking, horrible, una escena bastante tensa que en aquella época, bueno, pues lo que hemos dicho, lo que hizo fue que tropel de gentes que no se podía ver la película, bueno, pues en este país lo que hicieron fue volar a Biarritz, a San Juan de Luz y a todos los cines de la zona y lógicamente en Cataluña iban todos a Perpiñán y todas estas historias a ver esa película.
Alguno, como realizador de este programa, me ha confesado que también hizo aquel viaje en un día en 6 como con una gabarra y como con una bufanda horrible y tal, y que llegaron al cine todos ahí emocionados y que al final ni chicha ni limonada. Dice que la cena era una cena de unos pocos minutos y todo el mundo flipando en colores, diciendo, ¿a esto hemos venido? O sea, hemos venido a esto. Pero pensaba, es muy marrano, porque José Luis bastante marranete, ¿eh? Pensaba que toda la película iban a estar fucking knacking in the fucking, y no, solamente eran unos minutos. En fin, José Lu, yo te quiero mucho, ya sabes. El realizador de este programa, un campeón, buen tío, un mago del humor. Bueno, al margen de toda esta historia, de estos chismorreos que os estoy contando, lo que vamos a hacer es centrar la jugada, vamos a intentar disparar a portería, y lo que nos vamos a proponer es hacer una salsa de queso que yo creo que todo el mundo tiene que dominar y que lleva, bueno, pues 3 elementos muy sencillos, que es la nata doble, que también podéis hacerla con nata líquida, pero en este caso va a ser una nata doble. Luego le va a hacer falta un poco de queso azul, en este caso tengo un buen Roquefort, que es uno de los grandes quesos. Es verdad que en este programa hemos sacado muchísimos quesos de cabra, hemos sacado cabrales, y pocas veces hemos sacado un pedazo de Roquefort, y la verdad que es un queso señorial. Sabéis todos que es un queso azul, un queso, bueno, pues ya veis que tiene, bueno, pues la bacteria del Roquefort, que es una bacteria maravillosa que al final provoca pues estas cavidades con esos mohos verdes, y sobre todo dándole al queso ese picante, bueno, pues ese sabor intenso que tienen estos quesos, que son quesos muy sabrosos para añadir a salsas de este tipo. Es verdad que si hacemos una salsa de queso no conviene hacerlo con un queso suave, sino que conviene hacer, bueno, pues cosas potentes. En este caso el Roquefort nos va a ayudar a que la salsa, bueno, pues tenga mucha enjundia, tenga mucho sabor. Y no solamente se va a componer la salsa de esa nata y de este Roquefort, sino que una vez que esté ligada y esté perfectamente en su punto, lo que vamos a hacer es añadirle un poco de yogur natural fuera del fuego, que esto también le da mucha untuosidad, le da muchísimo sabor. Y sobre todo va a ser una salsa fantástica para acompañar estas chuletas de cerdo, porque al final lo que vamos a hacer es, bueno, pues saltear en mantequilla con ajos y con tomillo unas chuletas de cerdo, que las veis que están bien gordas cortadas, y lo que vamos a hacer es un plato muy sencillo de chuleta de cerdo con una salsa de queso fantástica. Además, utilizaremos un poco de chalota, utilizaremos un poco de mantequilla para rustir las chuletas y luego un poco de armañac. Vamos a añadir en el fondo de esta cazuela. Esto vais a hacerlo en el microondas, ¿eh? En el microondas también se hace muy, muy fácil esta salsa. Metiendo, sacando, igual que hacía Marlon Brando en la peli. Lo que hay que hacer, bueno, pues es ir derritiendo la salsa o calentando la nata en el microondas. En este caso lo vamos a hacer al fuego y vamos a manchar un cacharro, pero en el microondas lo podéis hacer también perfectamente. Una vez que en el microondas tenéis la nata bien disuelta, lo que hacéis es añadir el Roquefort, y luego una vez que el Roquefort está bien disuelto en el microondas, lo que haréis será añadir el yogur. Pero yo aquí lo que voy a hacer es, bueno, pues currármelo en el fuego. Voy a añadir a esta nata doble que está en la cazuela. Hay mucha gente que me dice que no encuentra nata doble. Pues no pasa nada. Normalmente es, bueno, más sencillo encontrar natas dobles cuando uno cruza la Muga, cruza la frontera y se aventura en las grandes queserías de San Juan de Luz o de Biarritz o por ahí. Pero a este lado de la frontera es verdad que podemos encontrar normalmente natas normales, que también las podemos utilizar para hacer esta salsa, y si tenemos la suerte de tener algún buen proveedor de natas, encontraremos una nata doble que no es más que una nata que tiene el doble de materia grasa. Por eso es más densa, es más espesa y es más gorda. Pero si no la hay, tranquilamente podéis utilizar una nata normal, una nata líquida. Lo que hacemos a esta nata, que ya está empezando a hervir en el fuego, es añadirle un buen coscorramen de queso Roquefort. Y es importante daros cuenta que aquí hay mucha materia grasa, y es importante, digo, que esto no hierva a borbotón muy fuerte. Mejor que sea borbotón suave, porque si no tenderá a agarrarse con muchísima facilidad. Fijaros qué bonito es el Roquefort, es hermoso de pelotas, ¿eh? ¿Habéis visto todos estos microbios que están aquí, todas estas bacterias verdes? Ese sabor, bueno, pues punzante, picante. Yo me acuerdo que en la bodega Donostiarra, Miguelcho, cuando estaba allí, bueno, la bodega Donostiarra sigue en funcionamiento, pero cuando estaba Miguelcho solía hacer un pincho de propina que a mí me encantaba, que era un pan untado con un buen coscorro de Roquefort, y luego sobre ese Roquefort colocaba una anchoa en salazón, y era un pincho maravilloso. Muy sencillo, muy rústico, pero muy bueno. Os digo, importante que esto no hierva demasiado fuerte para que la materia grasa no se nos agarre al fondo. Tiene que ir muy suave. Luego ayudaremos con una varilla al final. Importante que la temperatura no se os descontrole. Siempre os digo lo mismo, tenéis que dominar
el volante de vuestro auto. Vuestro auto es la cocina y hay que intentar dominar y controlar el volante para hacer buenas curvas y para no salirnos del recorrido. Y el fuego igual, ese volante es la temperatura, que nunca os controle la temperatura a vosotros. Tenéis que ser vosotros los que domináis la temperatura, los que domináis el fuego, los que domináis el fondo de vuestras ollas, para que los productos no se os arrebaten, para que las cosas no se quemen y para que al final todas las historias que estáis condimentando vayan al ritmo que queréis, porque si no, al final la catástrofe está garantizada. Voy a subir la temperatura de mi sartén más o menos como a un 8, sabéis que mis fuegos van de 0 a 10, lo que vamos a hacer es añadir en el fondo un buen coscorro de mantequilla, y habéis visto, bueno, un buen coscorro de mantequilla, no, 3 buenos coscorros de mantequilla, y os digo que habéis visto que en el fondo, perdón, que mis chuletas tienen un grosor, bueno, pues bastante más gordo que el habitual. A mí me suele gustar, quizás en vez de comerme 2 chuletas de cerdo finas, comerme una pero más gruesa, por la sencilla razón de que es mucho más fácil, perdón, mucho más difícil de que se nos sequen. A mí la chuleta de cerdo demasiado pasada, pues me gusta, porque me lo como todo. Pero es verdad que el cerdo tiene un punto que para mí tiene que estar muy tostado por fuera, tiene que estar, bueno, pues por fuera tiene que tener ese punto fundente y ese punto dorado, pero para mí es importante que en el interior no se nos seque. Y es mucho más fácil de controlar que una chuleta de cerdo no se nos seque si el corte es más grueso que si el corte es muy fino. Así que yo os recomiendo que en vez de comeros 2 chuletas finas, os comáis una gorda. E incluso, si podéis, que la cortéis un poco más gorda, incluso pues como 1 centímetro más, y que al final, bueno, pues cuando os queréis dar un buen homenaje y queréis comer una buena chuleta de cerdo, bueno, pues comáis chuletas de cerdo gruesas. Es un poco salvaje, pero bueno, al final la técnica no es ninguna chorrada. Es lo mismo que si con una chuleta de vaca, que estamos acostumbrados a comer chuletas bien gordas, bueno, pues a mí las chuletas demasiado finas no me hacen mucha gracia, aunque sean de ración. Prefiero cortarlas mucho más gruesas y en un momento dado repartir esa chuleta entre varias personas, o en un momento dado cortar una chuleta gruesa, cortarla en 2, comerme una mitad en un momento y dejar la otra mitad para otro momento. Pero a mí esto de las chuletas demasiado finas pues no me gustan nada. Y la chuleta de cerdo para mí es una chuleta bien noble. Hay que devolverle las cartas de naturaleza a la chuleta de cerdo, porque es una gran carne y es una gran pieza. Tomillo, un buen cancarazo de tomillo al fondo de la mantequilla. Y luego un ajo aplastado también al fondo de la mantequilla. Es verdad que podéis hacerlo tranquilamente también en aceite de oliva, porque toda la vida, bueno, pues hemos salteado nuestras chuletas de cerdo en aceite de oliva, pero os aseguro que el cerdo asado o sofrito en un fondo de mantequilla muy suave, si queréis podéis añadir una pizca de aceite de oliva, es una sabrosada, es una gozada, es una cosa muy rica. Pues no sé, a mí me gusta mucho y tengo esa costumbre. Y lo que hay que hacer es, como en alguna ocasión me habéis visto, es ir regando la carne con la grasa que va soltando pues las propias piezas, y luego lógicamente con toda esta grasa maravillosa que se va acumulando en el fondo, y que lo que tenemos que hacer es ir, bueno, pues rociando las piezas, ¿no? Voy a añadir un poquito más de mantequilla. Luego el exceso lo retiraremos, ¿eh? Y es muy importante también, que en alguna ocasión os lo he dicho, que la mantequilla no se os arrebate, que no coja una temperatura muy fuerte porque se quema. Que burbujee, este es el tono, que vaya cogiendo ese olor y ese aspecto como avellanado, ese tono marrón. Y al ser más gruesas podéis, bueno, tener la temperatura mucho más baja que la que habitualmente solemos tener para freír un filete o para hacer una chuleta fina en la sartén, que le solemos dar zapatilla. Aquí hace falta que la temperatura sea, bueno, pues un poco controlada, que esté alta, pero que no sea una temperatura de choque fuerte. Y lo que hay que hacer es ir, bueno, pues como veis, regando nuestras chuletas de cerdo con esta grasa maravillosa, que se va empapando del gustazo que deja el tomillo en el fondo, porque este tomillo va dejando pues todo su sabor, y lógicamente el saborazo que va dejando ese diente de ajo que está ahí metido. También podríamos añadir una cáscara de limón, añadir un poquito de nuez moscada incluso, lo que queráis. Pero la carne de cerdo también se merece, lógicamente, que la cocinemos como si fuera una carne regia, porque de hecho la es. Nuestra salsa de queso va poco a poco derritiéndose, el queso Roquefort se va fundiendo con la nata doble, y lo que vamos a hacer es, dejadme que yo vaya suavizando esta carne, vamos a dejar que esta
esta crema de queso se vaya haciendo uniforme para añadirle luego el yogur y en un santiamén rematamos estas chuletas con un poquito de chalota, con un poquito de armagnac y tendremos unas chuletas de cerdo con salsa de queso fantásticas. En Robin Food atacó una buena a la mano armada, bla, 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 que se me traba la lengua. Vuestro programa de cocina favorito. José Lu, viva Rusia, ¿eh? Rabbit Food. Bueno, aquí estoy, encantado. José Lu me ha echado un poco la bronca, me ha dicho que va, igual quita el trozo que he dicho antes, pero no va a quitar porque ha salido íntegro. Me ha amenazado que igual quitaba el trozo en el que me he metido con él, pero no me he metido, es cariñoso. José Lu, mi realizador, te quiero. Y todo ello con locura. Bueno, aquí estoy, con mis chuletas de cerdo maravillosas, con mi salsa de queso que ya está perfectamente fundida, ya lo veis. Y ahora lo que hay que hacer a esta salsa de queso fuera del fuego es añadirle un par de cucharadas de queso griego. Perdón, de yogur griego. Un par de cucharadas o 3 tampoco pasa nada, ¿eh? Vamos a salpimentarla, a pimentarla porque esa no hace falta que le añadamos por el roquefort. Un poco de pimienta así y a nuestras chuletas también. Las vamos a pimentar. El toque del yogur para mí es fundamental en esta salsa, ¿eh? Es importante que cuando hervís la nata doble con el roquefort, que no se agarre nunca, es importante que eso engorde a fuego suave y luego el yogur lo que hace es aligerar la salsa. Le echéis esas 2 o 3 cucharadas de yogur y ese yogur lo que hace es desligar la salsa y la hace mucho más estirada y sobre todo la deja muy sabrosa. Esta es nuestra salsa de queso. Lo que voy a hacer es sacar mis reposacacharros, mi salsa de queso lista y aquí tenemos las chuletas de cerdo maravillosas. Tiempo de cocción, depende de vuestro fuego, depende de la intensidad. Importante que no sea fuego muy agresivo, que sea fuego suave. Importante que las vayamos rociando con esta grasa que va cayendo maravillosa. Y sobre todo cuando son gordas, como estas. Antes de explicaros una cosa, lo que os digo, vamos a añadir la chalota picada. Vamos a añadir un 6 nuez de armagnac. Listo. También podríamos añadir un poquito de zumo de limón o incluso unas gotitas de vinagre, pero gotitas, ¿eh? Suficiente. Vamos a darles una doble vuelta para que esa chalota caiga al fondo, que se vaya suavizando con toda esta grasa y con todo este jugo maravilloso. Y os decía que al final del punto... Joder, ¿cómo huele esto? Estaba diciendo aquí a mis chavales que cuando hago platos de este tipo, cada vez que me chupo el dedo, creo que engordo 150 gramos por toda la mantequilla que hay en el fondo. Pero de vez en cuando os aconsejo que sofriáis las chuletas de cerdo de esta manera. Y os decía que la mejor manera para saber si están o no están, a mí me gustan un poquito rosas en el centro, no me gustan que estén muy secas. Y al final hay una historia, que es una cosa que me enseñaron a mí los viejos en Francia, que es lo de los puntos del pescado haciendo este gesto, ¿no? Que es con estos 3 dedos, la textura con este dedo, esa textura del mullido de la mano, es, como dicen ellos, señán, sangrante. Esta, la del dedo en la mitad, que es como más firme, es bleu, es más rosado. Y esta, que está más dura, porque esta zona está más dura que esta, es à point, que es a punto. Así que la mejor manera para saber si una carne está hecha o no está hecha es tocarla, que es lo mismo que hay que hacer con las mujeres y con las novias. Tocaros, siempre os digo, tocaros. Las chuletas de cerdo también hay que tocarlas. Tocáis con el dedo y os dais cuenta si está más mullida, que significa que está bien rosa, o si está más dura, que significa que está, bueno, pues rosa, pero un poquito más cocinada. Y en el punto en el que os dé la gana, lo que hay que hacer es apagar el fuego, hay que coger la cuchara, hay que hacer un último rocío maravilloso. ¿Veis? Esa chalota ya se ha sofrito en el fondo con toda esa grasa maravillosa. Hay que hacer aquí un limpiado un poco por encima, porque esto va a la mesa directamente con la sartén, ¿eh? Hay que echar un último golpe de pimienta. Y sobre todo, teniendo un poquito de cebollino picado, lo que hay que hacer es darle alegría verde a esta historia con un buen golpe de cebollino. Y aquí tenéis unas chuletas maravillosas. Fijaros que pintón acerca aquí la cámara. Unas chuletas de cerdo maravillosas, acompañadas con esta salsa de queso, de infarto, de puro infarto. Y ahora, haciendo homenaje a María Schneider,
lo que vamos a hacer son 3 vinagretas super guarras, como esa escena Knocking in the Bullying Fucking de El último tango en París. Bueno, pues aquí estoy con estas ensaladas maravillosas porque después de esta chuletada de cerdo magnífica me he propuesto hacer lo que os he dicho, 3 aliños super guarretes para condicionar 3 ensaladas maravillosas. Una de patata, otra de escarola y otra de endivias. Esto podéis hacerlo con la lechuga, con la verdura o con el condimento que os dé la gana. Y me he propuesto hacer, en homenaje a María Schneider, 3 vinagretas guarretas. Una lleva cáscara de limón. Como elemento principal es una vinagreta guarreta o guarruna o como queréis llamarlo, de limón. Digo, lleva cáscara de limón, la otra, el ingrediente principal es la miel y en la otra el ingrediente principal es el yogur natural. Esto lo hago en el papel porque ahí no encestaría, caería todo fuera y dentro no habría nada. Así que lo que hacemos es rallar un poco de cáscara de limón sobre un papel. Esta historia ahora lo que hacemos es coger el papelón e intentar, bueno, pues meter nuestra cáscara dentro. De esta forma, así acertamos mucho más, ya lo veis. Vamos a coger el limón, vamos a echar un poco de zumo dentro. Y este zumo de limón va a hacer las veces de vinagre. En vez de añadir vinagre, esta va a estar, bueno, pues acidificada con zumo de limón. El resto de ingredientes para esta vinagreta de limón, que es una vinagreta cochina de limón, lógicamente son pimienta. Vamos a añadir un poco de sal gris dentro, o una sal normal, me da igual. Vamos a meter dentro una yema de huevo. Y vamos a meter dentro también bastante perifollo picado. Y lógicamente, porque esto es una vinagreta, vamos a echar aceite de oliva. Tal que así. Listo, esta es una. Lista para sentencia. La cerramos. Siguiente tarro, diente de ajo. Con un machacadajos de estos maravillosos, que sabéis que cuestan 4 duros y que nos sacan de muchos apaños. Lo que hacemos es meter la pulpa picada en un ajo. Añadir un buen golpe de mostaza de Dijon o de mostaza de grano, o lo que os dé la gana. Lo que vamos a hacer es añadir un buen golpe de miel. Y un buen chorretón de vinagre de sidra. Y lógicamente la parte proporcional de aceite de oliva. Aquí también vamos a añadir un poco de sal. Y a la tercera vinagreta lo que vamos a añadirle es un buen coscorrón de un yogur natural o un queso fresco, lo que os dé la gana. En este caso es un yogur natural, ni griego ni mandangas, un yogur normal y corriente. Vamos a añadir un buen golpe de sal. Vamos a añadir un buen golpe de pimienta. Vamos a añadir un buen golpe de vinagre de sidra. Y un buen golpe de aceite de oliva virgen. Hoy es viernes, acordaros, nos quedan las guarrindongadas. Y ahora lo que tenemos que hacer es un poco de Mambo Kings. Y lo que hacemos es, bueno, pues acondicionar estas endivias con esta vinagreta maravillosa que tiene dentro yema de huevo y otros ingredientes. Lo que hacemos es, con esta vinagreta maravillosa, acondicionar esta escarola atómica. De esta manera. Y lo que hacemos con esta otra vinagreta de yogur es acondicionar estas patatas. No os vayáis, porque en un santiamén le doy vueltas a estas lechugas y terminamos con las guarrindongadas. Guarnición perfecta además para nuestra chuleta de cerdo.
Bueno, hemos cumplido una semana más de despelote, despiporre y sobre todo buena cocina. Y no podemos lógicamente despedir la semana sin dar paso a las guarrindongadas, las perversiones gastronómicas que tiene todo Cristo y que me enviáis a través del davidejorge.com. A la derecha es que hay un banner. Podéis mandar vuestras guarrindongadas y lógicamente también ver todos los programas de esta semana y leer las recetas, que es muy importante. Raúl desde Varsovia, desde Polonia, dice: hola Champion, en primer lugar felicitarte por tu programa, estás creando fans entre mis amigos polacos. Dicen que dudarían si comprarte un traje o invitarte a comer. Mi perversión gastronómica es la siguiente: cuando solía llegar los sábados por la noche de fiesta a casa y en la nevera no querían estar ni las moscas, solía tirar de latas de conserva para desayunar. Y uno de esos días me ocurrió un bocata de palmera de chocolate partida por la mitad, marca Arroabarrena de las grandes, y encima de una de ellas poner anchoas, mejillones sin escabeche y cebolla cruda, y en la otra un buen chorro de ketchup, mayonesa y esparcir. Luego juntas las dos y a zampar. Está increíble, sigue así. Viva Polonia y viva Robin Food. Edorta Luzurraga Soto desde Bermeo. Una guarrindongada que me pasó con amigos ocurrió en el refugio del Cabo Machichaco. Resulta que de postre solo teníamos yogur natural y no de sabores. Suerte que alguien trajo pasta de dientes para niños y por probar que no quede, ¿no? Eché un chorrete de esa pasta de dientes de fresa, medida del cepillo de dientes, o cada uno a su gusto, claro, y ¡bingo! Estaba buena y no hubo ninguna contraindicación ese día. Que la hora mocordo fue bien, vamos, dice el tío. Saludos desde Bermeo. Menos mal que las teles de ahora son grandes, si no, no te veríamos ni el bigote. De buen rollo, dice. Ondo Segui, Tagora Urdaibai. Iker desde Bilbo, Opa Monstruo. Antes de nada comentarte que cuando estuve de Erasmus por tierras noruegas comí ballena. Ya sí que hay que salvar a estos bichos y esas cosas, pero oye, estaba más barata que el solomillo y a la plancha con pimienta quedó impresionante. A lo que iba, la guarrindongada en cuestión, un domingo para merendar de resaca, por supuesto, cogí una rebanada de pan Bimbo, la unté de foie gras, pimienta recién molida, añadí unos cacahuetes de esos con miel y sal y después lo tapé con una loncha de queso, el tranchete de toda la vida. La verdad es que el crujiente de los cacahuetes le da un toque interesante. Necane desde Santurce, Keisha David, te voy a contar la marranada que comíamos, sobre todo para cenar. Mi hermana Sonia y yo, cuando mi ama ponía para cenar morcilla frita con tomate, nosotras hacíamos una masa, aplastando las rodajas de morcilla en la salsa de tomate y lo tragábamos después con unas cucharadas de mayonesa. Por supuesto, Musa, que en aquella época era la única que se vendía. La mezcla, a pesar de su aspecto de vomitona, tenía un sabor exquisito y además conseguíamos quedarnos también con la morcilla de nuestra hermana mayor, que del asco que le daba no solía cenar. Joder, qué televidentes, qué clase tenéis. Angelillo desde Vitoria, la cochinada padre según mi mujer, porque para mí está cojonuda, es untar paté a la pimienta en una hogaza de pan gallego previamente tostado y mojarlo en leche. Me parece una cena de las buenas, pero a mi mujer se suele subir por las paredes. Ya le he dicho que con esas habilidades la voy a apuntar al casting de Spider-Man 4, que la cogen fijo. Mi audiencia tiene más chispa que Fran Adrià, sois unos campeones. Y la última, la que ponemos en práctica, es un guarrindongo universitario de Santuchu, en plan anónimo, aupa y campeón. La inmundicia que te envío es fácil, rápida y para momentos de urgencia. 2 rebanadas de pan y entre ambas ketchup, mayonesa y mermelada de fresa. Las dosis abundantes que chorren y aparte de un bonito pareado, obtenemos un bocata que sabe a teta de novicia. Postdata, universitarios del mundo, nutríos y aún más en exámenes. ¡Viva Rusia! Mayonesa... Esto es la inmundicia final ya. Esto ya es como quemarse a lo bonzo. Os quiero mucho. Acordaros que no quiero que corráis los fines de semana. Pasároslo bien. Y el lunes os quiero ver a todos sentados a las 2:30 de la tarde en el televisor. Porque va a dar comienzo Robin Food atacón a mano armada. Voy a ponerme la servilleta porque creo que esto es una guarrada del copón. Os quiero mucho. Agur y viva Rusia. Joder, qué bocata más apetecible. Joder, esto da gusto. Agur. Vaya mierda, sin vergüenza, sois unos cerdos. Viva Rusia.